hijos de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todos los cristianos caídos con los que he trabajado tenían una cosa en común: ninguno de ellos sabía lo que eran en Cristo ni tampoco entendían lo que significa ser hijo de Dios. Sin embargo, las Escrituras son muy claras: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16,17. En este capítulo quiero resaltar varios aspectos importantes de nuestra identidad y posición en Cristo. Muchos de ustedes ya pueden haber comprendido las verdades bíblicas resumidas aquí, pero algunos quizás piensen que esta es la parte más complicada, porque tiene un contenido doctrinal. Pero creo que es sumamente importante llevar a la práctica estos capítulos. Todos estos conceptos son fundamentales para la libertad de los conflictos espirituales como hijos de Dios. El tema de la identidad espiritual y la madurez en Cristo es tan importante que nuevamente sugiero trabajar con el libro Victoria sobre la oscuridad, Unilit, paralelamente a este. Para profundizar en los estudios teológicos de posición y santificación progresiva, recomiendo leer el libro Lo común hecho santo, que ya había mencionado anteriormente. Eres espiritual y, por lo tanto, eternamente vivo. La naturaleza básica del hombre está compuesta por dos partes principales, la material y la inmaterial, o el hombre interior y el hombre exterior. 2 Corintios 4:16. La parte material es nuestro cuerpo físico y la inmaterial es nuestra alma/espíritu. Al ser creados a imagen de Dios, tenemos la habilidad de pensar, sentir y elegir. Mente, emociones y voluntad la mayoría de las veces son relacionadas con el alma, y la habilidad de relacionarnos con Dios, si estamos espiritualmente vivos. Como cristianos, nuestra alma/espíritu está en unión con Dios desde el momento de la conversión y eso nos hace estar vivos en espíritu. Estamos físicamente vivos cuando nuestro cuerpo está en unión con nuestra alma/espíritu. Nota, utilizo el término alma/espíritu porque los teólogos aún no llegan a un acuerdo con relación al alma humana y el espíritu, si son entidades separadas o básicamente lo mismo. Tratar de hacer la diferencia entre uno y el otro no es necesario para nuestro propósito. Cuando Dios creó a Adán, le dio vida física y espiritual, pero debido a su pecado y a la consecuencia de la muerte espiritual, todos venimos a este mundo y nacemos físicamente vivos, pero muertos en espíritu. Efesios 2:1. Cuando nacemos por segunda vez, nuestra alma/espíritu se une con Dios y llegamos a estar vivos espiritualmente. Por lo tanto dejamos de estar en Adán para estar en Cristo. Debido a que la vida en Cristo es eterna, la que ahora tenemos en Él, también. Pero esta vida eterna no se consigue cuando morimos en forma física, sino en el momento que volvemos a nacer. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Al contrario de lo que Satanás quiere que creas, él no puede alejarte de la vida eterna, porque tampoco puede alejar a Jesús de ti, quien prometió no abandonarnos ni desampararnos. Hebreos 13:5. Tampoco es necesario morir físicamente para librarnos de espíritus de tormento. Este es un engaño que mucha gente comúnmente cree. Al someternos a Dios, podremos resistir al diablo y éste huirá de nosotros. Santiago 4:7. Eres una nueva criatura en Cristo. Si no conocemos todo lo que significa nuestra identidad y posición en Cristo, entonces pensaremos que la diferencia entre nosotros y un no cristiano es mínima. Así, Satanás, el acusador, aprovechará esta oportunidad,
derramando culpabilidad y cuestionando nuestra salvación. Como cristianos vencidos, confesaremos nuestros pecados y trataremos de hacer las cosas lo mejor posible, pero probablemente aunque sabemos que nuestros pecados están perdonados por gracia, pensamos que seguimos siendo los mismos de antes. Pablo describe cómo éramos antes de estar en Cristo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, 1,3. Éramos por naturaleza hijos de ira, pero ahora somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 2 Pedro 1:4. Al nacer de nuevo, ya no estamos en la carne, mas estamos en Cristo. Éramos pecadores, pero ahora, según la palabra de Dios, somos santos. Teníamos una naturaleza finita, pero ahora estamos eternamente unidos con Cristo. Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:8. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Debemos enfrentar las acusaciones de Satanás, creyendo y viviendo en armonía con la verdad de que seremos eternamente diferentes en Cristo. El Nuevo Testamento define a la persona que éramos antes de recibir a Cristo como nuestro antiguo yo, antiguo hombre, y al ser salvo el viejo hombre alejado de Dios y caracterizado por el pecado, muere, Romanos 6:6, y nuestro nuevo yo, unido a Cristo, comienza a vivir, Gálatas 2:20. Estar espiritualmente vivo significa que tu alma está en unión con Dios y que te identificas con Él. Romanos 6:3 en su muerte, Gálatas 2:20, Colosenses 3:1,3, Romanos 6:4 en su sepultura, Romanos 6:5, 8, 11 en su resurrección, Efesios 2:6 en su ascensión, Romanos 5:10, 11 en su vida, Efesios 1:19, 20 en su poder, Romanos 8:16. 17 en su herencia, Efesios 1:11, 12 nuestro viejo hombre debía morir para romper su relación con el pecado que lo dominaba. Ser santo o hijo de Dios no significa que no somos pecadores. 1 Juan 1:8. Desde que nuestro viejo hombre fue crucificado y sepultado con Cristo, ya no tenemos que pecar. 1 Juan 2:1, pero pecamos cuando preferimos creer la mentira o cuando actuamos independientemente de Dios. Puedes ser victorioso sobre el pecado y la muerte. La muerte es la culminación de una relación, pero no es el final de la existencia. El pecado aún vive, fuerte y tentador, pero el poder y la autoridad que tenía sobre nosotros ya no existe. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1,2. La ley del pecado y de la muerte sigue presente y por esto Pablo utiliza la palabra ley. No podemos pasar por alto ninguna de ellas, pero sí las podemos vencer con la mayor de todas, la ley de la vida en Cristo Jesús. Otra cosa que sigue presente después de nuestra salvación es la carne. Estamos condicionados a patrones de conducta y de pensamientos que están arraigados en nuestro cerebro y cuando queremos, los usamos para nuestro propio interés. Sin embargo, ya no estamos más en la carne, como nuestro antiguo ser, ahora estamos en Cristo. Aún podemos elegir caminar según la carne, Romanos 8, 12,13, obedeciendo a esos viejos impulsos que estaban condicionados a responder independientemente de Dios. En Romanos 6, 1,11 Pablo enseña que la verdad del Señor Jesucristo es nuestra verdad porque estamos en Él. Dios, el Padre, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nuestros pecados fueron llevados por él, pero cuando salió de la tumba, ya no tenía pecado. Ascendió al Padre, no habiendo pecado en él, y hoy está sentado a la derecha del Padre. Nosotros también morimos al pecado desde que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Cuando encontramos una promesa en la Biblia, debemos reclamarla, y cuando encontramos una orden, debemos obedecerla. Cuando la Biblia nos cuenta la verdad sobre lo que somos por Cristo, solo hay una cosa que podemos hacer: creerlo. Digo esto porque el pasaje de Romanos 6, 1,10, no es una orden que debamos obedecer, son verdades que hay que creer. No podemos hacer por nosotros mismos lo que Cristo ya hizo. Pongamos atención al uso del tiempo pasado en Romanos 6, 1,11, que hemos muerto al pecado. Versículo 2, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 3, somos sepultados juntamente con él. Versículo 4, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 6, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Versículo 7, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 8. Los verbos en estos pasajes están en pasado, indicando que nuestra única responsabilidad es creer esta verdad en nosotros. El versículo 11 nos insta a creer la verdad sobre nuestra relación con el pecado y nuestra posición en Cristo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo usa los verbos en presente, porque debemos creer esta verdad en forma continua. Creerla no la convierte en una verdad, es real aunque no la creamos. Podemos no sentirnos muertos al pecado, pero sí lo estamos. Porque el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo y por lo tanto, ya está muerto. Nosotros no podemos establecer una verdad a través de nuestra experiencia. Debemos elegir creer lo que Dios dice, vivir de acuerdo a la fe, y así la verdad trabaja para nuestra experiencia. No es lo que hacemos lo que determina lo que somos. No trabajo en la viña con la esperanza de que Dios me acepte algún día, sino que trabajo en ella, porque Él ya me aceptó. No hago las cosas para que Dios me ame algún día, sino porque Dios me ama, es que las hago. Desde que vivimos en Cristo y estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos seguir ligados al mismo? Pablo responde en Romanos 6, 12,13, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado es un amo soberano que demanda servicio de sus súbditos y nosotros estamos muertos para él, pero aún tenemos la capacidad de servirlo haciendo que él disponga de nuestro cuerpo. Es nuestra elección usar nuestro cuerpo para el pecado o para rectitud. Satanás, la raíz de todos los pecados, siempre tomará ventaja del que trate de permanecer en zona neutral. Para dar un ejemplo, supongamos que el pastor de tu iglesia te pide el auto para entregar canastillas con alimentos a los necesitados. Por otro lado, un ladrón te pide el auto para asaltar un banco. Es tu auto y tú eliges usarlo para el bien o para el mal. ¿Qué opción elegirías? No debería haber duda alguna. De la misma manera, podemos dejar nuestro cuerpo al servicio de Dios o al de Satanás, es nuestra elección personal. Por esta razón Pablo escribe e insiste, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1.
Gracias a la victoria de Cristo sobre el pecado, somos libres de elegir no pecar. Es nuestra responsabilidad personal no dejar que el pecado reine sobre nuestros cuerpos mortales. Permítanme aplicar esta lucha al problema que muchos sostienen con el pecado sexual. ¿Podrías cometer un pecado sexual sin usar tu cuerpo como instrumento de iniquidad? En realidad, no sé cómo podríamos. Por eso, si cometes un pecado sexual, habrás usado tu cuerpo como instrumento de iniquidad, permitiendo que el pecado reine en tu cuerpo mortal. Si caes en el pecado sexual con otra persona, los dos llegan a ser una carne, de acuerdo a 1 Corintios 6, 15,16. Probablemente, la simple confesión del pecado no resolverá el problema. Debemos renunciar a esa práctica y entregar nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo y entonces ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Esta es precisamente la orden en Romanos 12, 1,2. Para completar el tema sobre cómo sobrellevar la lucha sexual, sugiero leer mi libro Una vía de escape, publicado por Editorial Unilit. Puedes ser liberado del poder del pecado. Probablemente pienses, no permitir que el pecado gobierne mi cuerpo suena maravilloso, pero no sabes la dura batalla que eso significa. Me encuentro a mí mismo haciendo lo que no debería y no haciendo lo que debería. Esta es una batalla constante. Créanme, sé que dura es la batalla, porque yo mismo me he enfrentado a ella como también tuvo que hacerlo el apóstol Pablo en Romanos 7, 15,27, él luchaba con estos mismos sentimientos de frustración. En este pasaje nos demuestra claramente que la ley es incapaz de liberarnos. También creo que muestra cómo sería la batalla si permitiéramos que el pecado reinara en nuestros cuerpos mortales. Algunas personas creen que este pasaje se refiere a la experiencia de Pablo antes de su conversión. Personalmente, no concuerdo con ellos, porque todas las inclinaciones del corazón de Pablo iban hacia Dios y el hombre natural no se deleita con la ley de Dios, ni aprueba que la ley es buena, punto. Te invito a que escuches cómo Dan y yo estudiamos este pasaje. Dan luchaba por vencer el poder del pecado en su vida. Dan, leamos un pasaje de las Escrituras que describe lo que te está pasando. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Dirías que este versículo te describe a ti mismo? Dan, exactamente. Quiero hacer lo que Dios dice que es correcto, pero a veces me encuentro haciendo justamente lo contrario. Neil, probablemente, también te vas a identificar con el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dan, ¿cuántas personalidades o actores se mencionan en este versículo? Dan, hay solamente una persona, claramente soy yo. Neil, es sumamente frustrante cuando sabemos que queremos hacer, pero por alguna razón no podemos hacerlo. ¿Cuántas veces has tratado de resolver este problema en tu mente? Dan, incluso, muchas veces me he preguntado si realmente soy un cristiano. Porque parece que a algunos les resulta, pero no a mí. También me he preguntado si es posible vivir una vida cristiana real o si Dios realmente está aquí conmigo. Neil, si tú y Dios fueran los únicos en este escenario, ¿habría alguna razón para que culpes a Dios o a ti mismo por tu problema? Ahora, fíjate en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántos personajes hay ahora? Dan, aparentemente, hay dos, pero no entiendo. Neil, leamos el versículo 18 y veamos si podemos aclararlo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dan, hace tiempo ya había aprendido este versículo. Es fácil aceptar el hecho de que yo no soy una persona buena. Neil,
no es esto lo que quiere decir, Dan. En realidad, dice lo contrario. Todo lo que mora en mí, no soy yo. Si tuviera una astilla de madera en mi dedo, no tendría nada bueno morando en mí. Pero nada bueno, no es tan solo mi carne, aunque mora en ella. Si nos vemos a nosotros mismos solos en esta lucha, será muy difícil vivir correctamente. Estos pasajes nos revelan que existe otra parte actuando en nuestra lucha quien es naturalmente diferente a nosotros. Verás, Dan, tú y yo nacimos físicamente bajo la condena del pecado y sabemos que Satanás y sus emisarios siempre trabajan para mantenernos bajo ella. Cuando Dios nos salvó, Satanás perdió la batalla, pero no enroscó su cola ni quitó sus colmillos. Él está decidido a mantenernos bajo el sometimiento del pecado. También sabemos que va a trabajar a través de la carne, la que permanece después de nuestra salvación. Leamos, para profundizar más sobre esta batalla, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que mal está en mí, versículos 19,20,21. Dan, ¿podrías identificar en estos pasajes la naturaleza de ese nada bueno que no nos hace bien? Dan, seguramente, el diablo y el pecado. Pero cuando peco y me siento tan culpable, ¿no es solo mi propio pecado? Neil, no hay duda que eres tú y tu pecado, pero nosotros no somos pecado como tal. El maligno está presente en nosotros, pero nosotros no somos el maligno. Esta no es excusa para nuestro pecado. Sin embargo, Pablo escribe que es nuestra propia responsabilidad no permitir que el pecado gobierne nuestro cuerpo mortal, Romanos 6:12. ¿Alguna vez te has sentido tan frustrado que solo quieres golpear a alguien o a ti mismo? Dan, casi a diario. Neil, pero cuando te deprimes, ¿aún tienes pensamientos que se alinean con lo que eres en Cristo? Dan, siempre, y entonces me siento muy mal acerca de los golpes. Neil, el versículo 22 explica este ciclo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Cuando dudamos sobre quiénes somos en Cristo, el Espíritu Santo nos da convicción de forma inmediata que estamos en unión con Dios, lo que a menudo nosotros olvidamos. Pero luego, nuestra verdadera naturaleza se expresa nuevamente en desventaja con Dios. Es como cuando la esposa frustrada anuncia que quiere dejar a su esposo y que ese hombre no le importa nada. Después de que ella conoce su dolor y sus emociones, suavemente dice, realmente lo amo y no quiero divorciarme, pero ya no veo otra salida. Esta es su personalidad interior, su verdadero yo que se expresa. El versículo 23 describe la naturaleza de esta batalla con el pecado, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dan, según este pasaje, ¿dónde se está librando la batalla? Dan, parece que en la mente. Neil, ese es exactamente el lugar. Pues bien, si Satanás te lleva a pensar que tú eres el único que está librando esta batalla, cuando peques te deprimirás contigo mismo y con Dios. Te daré el siguiente ejemplo. Supongamos que hay un perro parlante al otro lado de una puerta y este perro dice, vamos, déjame entrar. Tú quieres hacerlo y todos lo hacen. Después de todo lo harás y nadie lo sabrá. Entonces, abres la puerta, y cuando el perro entra te clava los dientes en la pierna. Al otro lado de la puerta, el perro juega el rol del tentador, pero cuando lo dejas entrar, su rol es de acusador. Tú abriste la puerta, tú la abriste. A estas alturas, ¿qué harías? Dan, a menudo, termino confesando mi pecado porque me siento demasiado culpable. Pero durante mi lucha con el pecado, nadie había mencionado este perro tentador y acusador.
Siempre me acuso a mí mismo, pero ahora creo que debería culpar al perro. Neil, creo que por lo general las personas se cansan de culparse a ellas mismas y abandonan a Dios bajo una nube de frustración y condenación. Por el otro lado, tampoco es saludable poner todas las culpas sobre el perro. Es correcto confesarse ante Dios, lo que quiere decir que estamos de acuerdo con Él en que nosotros sí abrimos la puerta. Pero eso no es suficiente. La confesión es el primer paso para el arrepentimiento. Los cristianos que solo se limitan a confesar, quedan atrapados en un ciclo de pecado, confesión, que por lo general los desgasta y se rinden. Después de confesar que fuimos nosotros los que abrimos la puerta, deberíamos resistir al demonio, así huirá de nosotros, Santiago 4:7. Para terminar, vuelve, cierra la puerta y trábala para que no puedas abrirla nuevamente. El arrepentimiento no será verdadero hasta que no hayamos cambiado realmente. Pablo expresa este sentimiento de conflicto sin resolver en el versículo 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no nos está diciendo, hombre miserable que soy. No existe nadie más miserable que la persona que sabe lo que es correcto y quiere hacerlo, pero por alguna razón no puede. Esa persona está frustrada, porque vive bajo esclavitud y sus intentos por hacer lo correcto chocan con su frustración. Ella se pregunta, ¿habrá alguna victoria? La respuesta comienza a aparecer en el versículo 25, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. También leamos Romanos capítulo 8 y veremos cómo Pablo se sobrepone a la ley del pecado gracias a la ley de vida de Cristo Jesús. Dan, creo que ya entiendo, me he sentido culpable por mi incapacidad de vivir una vida cristiana sin entender realmente cómo vivirla. He tratado de superar este pecado por mí mismo y nunca había entendido que la batalla está en mi mente. Neil, ahora estás en lo correcto. Condenarte a ti mismo no te ayudará, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo, Romanos 8, 1,2. Veamos si podemos resolver tu problema, con un arrepentimiento verdadero y fe en Dios. Si me dejas, quisiera guiarte en los pasos para la libertad en Cristo. Quiero que hablemos de cómo ganar esta batalla en tu mente y descubrir cómo aprender a caminar por fe en el poder del Espíritu Santo. Así no tendrás que llevar a cuestas el deseo de la carne, Gálatas 5:16. Puedes ganar la batalla por tu mente capítulo 4, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13,14. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Si estos versículos son verdad, entonces ¿cómo debo todavía luchar contra los mismos pensamientos y sentimientos de antes de ser cristiano? Todo cristiano honesto se ha hecho esa pregunta o por lo menos ha pensado al respecto. Hay una razón muy lógica por la cual tú piensas, sientes y actúas con frecuencia como lo hacías antes de tu nuevo nacimiento. Durante tus primeros años de crecimiento, no tenías la presencia de Dios en tu vida ni el conocimiento de sus caminos. En consecuencia, habías aprendido a vivir independientemente de Dios. Esta adquirida independencia de Dios es una característica importante que la Escritura llama la carne. Cuando te convertiste en nueva criatura en Cristo, nadie oprimió la tecla, borrar, en el banco de tu memoria. Todo lo que aprendiste antes de conocer a Cristo, y todos los sentimientos que acompañan, aún están en tu memoria. Por eso Pablo dice,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Aun como creyentes, nos conformamos a este mundo cuando vemos programas o leemos material impropiado. Fortalezas de autodefensa en nuestro estado natural. Aprendimos muchas maneras de enfrentar la vida o de defendernos que no siempre eran mentales y emocionalmente sanas. Los psicólogos se refieren a estos patrones enfermizos como mecanismos de defensa, los que de ninguna manera son congruentes con el cristianismo. Por ejemplo, muchas personas han aprendido a mentir con el fin de protegerse. Entre otros frecuentes mecanismos de defensa se encuentran la negación, negativa consciente o subconsciente a enfrentar la verdad, la fantasía, escape del mundo real, aislamiento emocional, apartarse para evitar el rechazo, la regresión, retroceder a momentos menos amenazantes, desplazamiento, adueñarse de frustraciones ajenas, proyección, culpar a otros, racionalización, explicaciones para el mal comportamiento. Los mecanismos de defensa son semejantes a lo que Pablo llama fortalezas. Él escribe, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 5 de marzo de 10. Las fortalezas, literalmente, plazas fuertes, son patrones carnales de pensamiento que fueron programados en tu mente cuando aprendiste a vivir tu vida independientemente de Dios. Pero cuando te convertiste, nadie presionó la tecla, borrar. No se borraron tus antiguos hábitos carnales en cuanto a patrones de pensamiento. Lo que se aprendió hay que desaprenderlo. Si has sido educado mal, ¿puedes ser reeducado? Si creíste la mentira, ¿puedes renunciar a esa mentira y decidirte a creer la verdad? ¿Se puede reprogramar tu mente? El arrepentimiento es eso, un cambio de mente. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Podemos ser transformados porque tenemos la mente de Cristo en nosotros y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero el sistema mundano en que fuimos criados son los únicos enemigos de nuestra santificación. Aunque somos nuevas criaturas en Cristo, todavía combatimos contra el mundo, la carne y el diablo. Las maquinaciones de Satanás. No pienses que a Satanás ya no le interesa manipular tu mente para lograr sus propósitos. El objetivo perpetuo de Satanás es infiltrar sus pensamientos con los tuyos y promover su mentira por encima de la verdad de Dios. Satanás sabe que si puede controlar tus pensamientos, puede controlar tu vida. Por eso Pablo sigue en presente continuo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 5b. En este pasaje, la palabra pensamiento es la palabra griega noema. Para comprenderlo mejor, considero que es útil ver cómo Pablo usa esta palabra en otros lugares de la segunda carta a los Corintios. Pablo ordena a la iglesia que después de ejercer la disciplina, perdonen. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Noema, 2 Corintios 2, 10, 11. Maquinaciones, viene de la misma raíz noema. Satanás aprovecha la ventaja de los que no perdonan. Después de ayudar a miles a encontrar su libertad en Cristo, puedo testificar que la falta de perdón es la razón principal por la que la gente permanece esclavizada al pasado. En cuanto a la evangelización,